¿Qué tal, compañeros? Espero se encuentren bien. Nosotros somos el equipo 3, que es conformado por José Salvador Evangelista, Cristian Azael Quevedo y su servidor Daniel Sánchez Ventura, de cuarto A de Administración. Nuestro tema es conflictos con otras naciones. Empezamos. Conflicto con Francia de 1838 y el imperio de Maximiliano. En 1838 surgió un conflicto entre México y Francia, conocido como la Guerra de los Pasteles, debido a que reclamamos a los ciudadanos franceses por daños sufridos en México. Francia bloqueó el puerto de Veracruz y bombardeó la ciudad. El conflicto terminó en 1839 con un acuerdo de paz y el pago de una indemnización. Posteriormente, durante el gobierno de Benito Juárez, México suspendió el pago de una deuda externa, lo que llevó a una intervención conjunta de Francia, España e Inglaterra. Aunque Inglaterra y España se retiraron, Francia continuó con la intención de imponer un imperio en México. En 1862, Francia declaró la guerra y desconoció al gobierno de Juárez, iniciando la intervención que culminó con el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Inciso 12. Conflictos con otras naciones. Equipo 3. Para 1821 en España se había establecido un gobierno liberal. En la Constitución de 1824, Texas pasó a formar parte del estado de Coahuila. En 1835 se declaró la independencia del estado libre de Coahuila y Texas. El 14 de mayo de 1836 se firmaron los tratados de Velasco. En 1844, cuando el gobierno del presidente José Joaquín de Herrera intentó reconocer la independencia de Texas. A inicio de 1846 comenzó la invasión a territorio nacional. Supremo interior de su gobierno, el ejército francés comandado por el general Lorences marcó hacia la capital, pero en Puebla fue detenido y derrotado por Ignacio Zaragoza en la histórica batalla del 5 de mayo. En los meses siguientes llegaron refuerzos franceses y volvieron a intentar ocupar la Ciudad de México. En esta acción derrotaron al ejército mexicano comandados por Jesús González Ortega en la misma Puebla. Ante esta situación, el 31 de mayo de 1863, Juárez trasladó su gobierno a la frontera, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte. 2 semanas después, el general Forey ocupó la capital de la República. Formó una Junta Superior del Gobierno integrada por 35 personalidades. Esta junta convocó a una asamblea de notables de 215 miembros, quienes decidirían el sistema político que se adoptaría. En junio de 1863 se dispuso establecer una monarquía moderada hereditaria. Se inventó a Maximiliano de Habsburgo para venir a ocupar el trono mediante los tratados de Miramar firmados el 10 de abril de 1864. Aceptó gobernar nuestro país. Entonces Francia evacuaría a sus tropas en la medida que se contribuyeron el ejército de la monarquía. En México permanecería una legión de 8,000 soldados franceses para respaldar al emperador. El imperio pagaría a Francia 270,000 millones de francos para la expedición a México y aparte 1,000 pesos anuales a cada soldado francés. Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz en mayo de 1864. Aprobaron una nueva construcción de cuartel liberal en donde el país quedó dividido en 8 regiones y 50 departamentos al frente de lo que estaría en Dentro de sus primeras acciones, el gobierno de Maximiliano ratificó la libertad de cultos y la nacionalización de bienes de clero, determinaciones que molestaron a la Iglesia mexicana y que perjudicaban sus intereses, además porque los eclesiásticos fueron quienes promovieron su candidatura para ocupar el trono y no los tomó en cuenta por cargos importantes dentro de su gobierno.
Así el Partido Conservador se desilusionó muy pronto, ya que Maximiliano solo atendía órdenes de Napoleón III, pues su permanencia en México dependía del apoyo brindado por el ejército galo. Además de que antes de llegar a México tenía la seguridad de que todos los mexicanos estaban de acuerdo con su llegada, lo cual no era cierto. De los 24 estados y 15 estaban bajo el dominio de los republicanos fieles a Juárez. En los 9 restantes, los simpatías estaban divididos. Durante los 2 años siguientes a su llegada de Maximiliano, se dio cuenta de que muy difícilmente se iba a derrotar a los liberales mexicanos. Les comentó a su esposa la posibilidad de abandonar la empresa. La empresa, sin embargo, los convenció de permanecer en México mientras ella regresaba a Europa para solicitar el apoyo de algunas de las familias reales gobernantes. En julio de 1866 se embarcó en Veracruz y arribó a Roma para entrevistarse con el Papa Pío VI y más tarde en París con Napoleón III. Los resultados fueron negativos y en su desesperación perdió la cordura, enloqueciendo, vivió los días encerrada en su palacio de Miramar y ya no regresó a México. Dos fueron los aspectos fundamentales que influyeron en la caída del imperio. Por un lado, el fin de la guerra de secesión, con lo cual Estados Unidos estaba decidido a intervenir para expulsar a los franceses. El otro fue el recrudecimiento de la guerra de Francia sostenida contra Rusia. Los ejércitos que combatían en México eran necesarios para impedir la caída de Napoleón III y la ocupación de su terreno. Al principio de 1867 las tropas empezaron a marcar hacia el oriente con el objeto de embarcarse en Veracruz para trasladarse al viejo continente. Aparte de lo militar, Francia dejó de apoyar económicamente a Maximiliano. Ante ese escenario, las fuerzas republicanas comenzaron un contraataque ocupando aquellas plazas abandonadas por los franceses. En febrero de 1867, Maximiliano abandonó la capital del país para replegarse en Querétaro, que estaba resguardado por los generales Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez. Un mes después de los imperialistas solo ocupaban las ciudades de México, Querétaro, Veracruz y Puebla. El general Mariano Escobedo puso sitio a Querétaro para evitar que llegaran refuerzos y cortar los suministros a los sitiados. Después de varios días ocurrió la rendición y el 19 de julio de 1800. Bueno, mi nombre es José Salvador Evangelista de la Cruz y a mí el tema que me tocó contarles fue sobre el conflicto con Francia de 1838 y el imperio de Maximiliano. En 1821 fueron firmadas unas declaraciones provisionales entre México y Francia, donde se especificaban las franquicias otorgadas a los galos, así como sus obligaciones, a pesar de que aún no eran apropiadas por el Congreso mexicano. Los franceses presionaron para que se cumplieran, una acción que les molestó mucho, que fue cuando el presidente Anastasio Bustamante los obligó a contribuir con préstamos forzados para sostener la guerra en Texas y suspender el comercio a México. Por esos tiempos, Francia ya había dado muestras de su política expansionista cuando bloqueó el puerto de Buenos Aires en Argentina. El 26 de noviembre de 1837, el diplomático de Cádiz envió un ultimátum exigiendo el cumplimiento de aquellas declaraciones y una indemnización
de 60,000 pesos para un pastelero francés que había sufrido un saque, de ahí que hasta en el conflicto se le conoce también como la Guerra de los Pasteles. 4 meses después llegó una flota francesa a Veracruz, bloqueando el puerto y rompiendo relaciones diplomáticas. A final de 1838 empezaron a bombardear la ciudad y unos días después desembarcaron para ocupar territorio nacional. La invasión fue contenida por el general Antonio López de Santa Anna, quien era la refriega su extremidad interior derecha. El 9 de marzo de 1839 se firmaron los acuerdos de paz, participando Inglaterra como mediadora. Antes de retirarse, el gobierno francés reconoció la gran independencia de Texas. En los primeros tiempos de la independencia mexicana y de acuerdo a las tropados de Córdoba, existió un corriente muy fuerte que proponía la adoptación de ellos. Era la única manera en que las naciones europeas reconocían y representarían a México, a la República. La identificaban como un régimen de desorden. Se estableció el imperio de Agustín de Iturbide en 1822. A pesar de que ese gobierno duró muy poco en el ambiente político, permaneció la idea de una monarquía que contaba con el apoyo de algunos grupos pudientes y la iglesia. Luego del conflicto con los tejanos creció más esa idea, argumentando que la república no había sido capaz de resolver esa situación favorablemente en las décadas siguientes. El Partido Conservador, por el medio del político José María de Estrada, entró en contacto con algunas familias reales europeas para materializar el proyecto. Al concluir la guerra de reforma, el gobierno de Benito Juárez declaró la suspensión del pago de la deuda externa, acción que obligó a Inglaterra, Francia y España a romper relaciones diplomáticas y formar una alianza para exigir el pago. El 30 de octubre de 1861, las tres potencias firmaron los Tratados de Londres, llegando al acuerdo de presión militar frente a México. En diciembre de 1861, las tropas españolas y desembarcaron en Veracruz. A las semanas siguientes hicieron lo propio los franceses e ingleses. Ante esa circunstancia, Benito Juárez aceptó firmar los Tratados de Soledad el 19 de febrero de 1862, comprometiéndose a reanudar el pago de la deuda. Inglaterra y España optaron por retirarse, así los franceses permanecieron en Veracruz con firmes intenciones de invadir nuestro país. Al tener noticias de hechos, el gobierno norteamericano posterior enérgicamente y en alusión de carta Monroe lanzó la advertencia de que América era para los americanos. Ellos podían resolver sus problemas y los países europeos no deberían intervenir. Desgraciadamente, los franceses desantieron el aviso consciente de que por el momento Estados Unidos no se inmiscuiría ya que distraídos con su guerra interna civil o social. En abril de 1862, Francia le declaró la guerra a México, desconociendo al gobierno de Juárez y nombrando a Juan Nepomuceno Almora, hijo de José María Morelos y Pavón, como jefe supremo interior de su gobierno. El ejército francés, comandado por el general Lorences, marcó hacia la capital, pero en Puebla fue detenido y derrotado por Ignacio Zaragoza. En la historia
en la histórica batalla del 5 de mayo. En los meses siguientes llegaron refuerzos franceses y volvieron a intentar ocupar la Ciudad de México. En esta acción derrotaron al ejército mexicano comandados por Jesús González Ortega en la misma Puebla. Ante esta situación, el 31 de mayo de 1863, Juárez trasladó su gobierno a la frontera pasando por Querétaro, San Luis Potosí